Saludo nuevamente a todas y todos en este 87º testimonio sobre la pandemia de la COVID-19. En el contexto de la variante Omicron y del incremento de nuevos casos en la región de las Américas, pero también ante la realidad que enfrentamos todavía del número de pacientes hospitalizados con complicaciones por la COVID-19, es que se insiste en la importancia de la vacunación, sobre todo en los grupos de personas con vulnerabilidad. Y eso también lo hemos visto. Hace más evidente aún la inequidad en el mundo, sobre todo del tener las vacunas. Y es en este sentido que surge una legítima preocupación de las personas que aún no se han vacunado, y no porque no quieran, sino porque de acuerdo a las políticas sanitarias, todavía no les toca este proceso. Y es en este grupo en donde exactamente están los menores, las niñas, los niños. Y la pregunta para ellos, para sus papás, es cuándo le tocará a mi hija, a mi hijo, el poder vacunarse. Pero también si las vacunas son seguras o no para ellos. Y existe en este grupo el miedo sobre todo de qué va a pasar en tanto se da esa vacuna con su estado de salud. Y en este sentido, el 26 de enero, la doctora Clarice Etienne da respuesta. Ella es la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Y resaltó que si bien es cierto que las hospitalizaciones y los casos graves son más frecuentes entre los niños con enfermedades preexistentes como puede ser la diabetes, el asma, etc., a la mayoría de estos niños, por fortuna, les va bien, se recuperan. Y recalcó, eso sí, que cuando se trata de vacunar a los niños sanos, que son la gran mayoría, primero deben de asegurarse que la cobertura en los países se dé a las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad y de muerte. En este sentido, los famosos conocidos como grupos vulnerables. Y ahí, la buena noticia, depende del punto de vista que se observe, es que la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que ya hay 12 países y territorios en las Américas que ya alcanzaron el 70% de la meta establecida por la OMS. Pero también dijo que hay muchos países, y que particularmente en el Caribe, que aún tienen todavía pendiente la cuota y que aún no se vacunan los grupos de mayor riesgo, como son los adultos mayores y también, por cierto, los trabajadores de la salud. Y entonces resaltó y hizo énfasis que en aquellos países en donde ya por fortuna se han vacunado estos grupos, es muy importante el considerar ya los beneficios de vacunar a los menores para reducir, y esto tiene una causa, aún más la transmisión del SARS-CoV-2. Y en este sentido también, la Organización Mundial de la Salud fue muy precisa apenas el pasado 22 de enero, cuando ya dijo que se recomienda administrar a menores de entre 5 y 11 años de edad la vacuna. Solamente hizo una precisión, por ejemplo, en el caso de Pfizer, y es referente a la dosis. En lugar de utilizar los 30 microgramos, recomendó que fueran 10 microgramos en cada una de las vacunas. Y ahí déjenme darles unos ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo, donde ya se están vacunando a los menores, y ahí están, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, en donde se vacunan a partir de los 5 años con la vacuna Pfizer. Argentina, niños de 3 a 11 años, pero ahí con la vacuna Sinovac. Cuba, a partir de los 2 años con la vacuna Soberana. El Salvador, con un grupo de 6 a 11 años con la vacuna Sinovac. Chile ya también lo autorizó a partir de ellos de los 3 años de edad con Sinovac. El Ecuador, de 5 a 11 años de edad también con Sinovac. Panamá, de 5 a 11 años de edad con Pfizer. Colombia, desde los 3 años hasta los 11 con las vacunas también Sinovac. Brasil, de 5 a 11 años con Pfizer. Y en Europa, Portugal, Francia, España, Alemania, ya aplican también esquemas a menores de 5 años, de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer. Ahora, hay que insistir que de acuerdo al presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS, quien por cierto es mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, dice que el grupo de 5 a 11 años de edad es el menos prioritario para la vacunación, pero ojo, a excepción de los niños de este grupo que sí tienen comorbilidades. En México, como sabemos, ya se vacunan a las personas a partir de los 12 a los 17 años en principio con comorbilidades. Y después, para este grupo, se autorizó al grupo de edad
de 15 a 17 años sin comorbilidades, pero aún no se inicia la vacunación en menores de 5 a 11 años. Sin embargo, en nuestro país, y esto también es muy importante, ya se ofreció y se aplicó a la gran mayoría de las personas vulnerables, por lo que ya sería muy importante considerar el grupo de menores. Ahora, el llamado de la Organización Mundial de la Salud es para levantar una alerta, pero sobre toda la aplicación de vacunas. Es decir, hay otras enfermedades prevenibles por vacunación que ya no tienen ninguna discusión. Y en esas nos referimos a los esquemas normales a los que estamos acostumbrados de inmunización en todas las niñas y en todos los niños. Y es ahí donde ya no debe haber dudas. No hay razón del por qué no vacunar o del por qué frenar estos esquemas de vacunación. Y por ello es que la Organización Mundial de la Salud, a través de la OPS, lanzó esta alerta, este llamado de atención a toda la región de las Américas, porque dijo, a medida que la pandemia de la COVID-19 está ya en su tercer año en el continente, millones de niños no están recibiendo sus vacunas de rutina. Y esto pone en riesgo a los países de perder décadas de progreso, al menos 2. Y por ello, la doctora Clarissa Etienne, directora, insisto, de la Organización Panamericana de la Salud, dijo literalmente este 26 de enero que los países están viviendo nuevamente brotes de enfermedades que durante años ya habían estado bajo control. Ejemplo, el sarampión en Brasil, la difteria en Haití y también en República Dominicana. Los países deben ver las inmunizaciones de rutina con un alto grado de prioridad porque son esenciales y estos servicios eran fundamentales antes de la pandemia y siguen siendo, por supuesto, fundamentales para nuestra respuesta a todo el contexto en lo que está sucediendo con la COVID-19. Y todo esto para proteger a nuestros niños, que no corran más riesgos. Por todo lo anterior, en esta pandemia la vacunación, las medidas para la COVID-19 y todo lo que está alrededor de ellos debe de ser fortalecido, por lo que no se debe frenar la vacunación ni para la COVID-19 ni para los esquemas rutinarios que sabemos además que funcionan. Debemos generar conciencia que las vacunas son seguras y que tienen una enorme utilidad en la salud pública. Para terminar, si eres personal de salud, por favor, cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que todavía significarás en la pandemia. Muchas gracias.